estado asistiendo aquí en New Life Church por casi toda mi vida y yo le doy gracias a mis padres por instruirme en este camino, ¿verdad? Porque eso toma un gran parte de mi vida, ¿verdad? Por eso es la razón que yo estoy aquí también. Entonces le doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí parada enfrente de ustedes. Y antes de comenzar, les quiero compartir este versículo. Vamos a estar leyendo en Mateo 9, versículos 35 al 38. Dice, ¿está ahí? No sé. Pero dice, Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas, enseñando a las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero pocos son los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envía a su campo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este versículo? Uno, que la cosecha es abundante, pero pocos son los obreros, ¿verdad? Entonces, Dios mira la necesidad, como decía en este versículo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, si Él mira la necesidad, entonces ¿cómo uno puede ser el uso para el reino de Dios? ¿Verdad? Porque es nuestro trabajo aquí como iglesia, como cristianos, ¿verdad? Entonces, cuando yo le decidí a Dios decirle, heme aquí, bueno, he sido un poco difícil el camino, ¿verdad? Porque yo siempre he estado asistiendo a la iglesia. Pero no hace mucho le dije a Dios que me comenzara a usar, porque obviamente Dios nos usa por todo, ¿verdad? Pero cuando uno pone la decisión de nuestro corazón y decirle, yo estoy aquí, haz lo que tú quieras conmigo para yo ser uso para tu reino, ¿verdad? Y a veces algunos me pueden preguntar, ¿por qué hasta ahorita decidiste o por qué hace poco? Pues yo también me lo pregunto, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros y el llamado siempre es hecho, ¿verdad? Tú estás aquí, me estás escuchando a mí, es por un propósito. No es solo porque, me levanté, voy a ir a la iglesia, no. Tú estás escuchando a cada uno de nosotros hablar por una razón, para servir, para adorar y para alcanzar a otros como cristianos, ¿verdad? Entonces, Dios siempre nos usa para su bien, pero cuando uno lo dice y lo cree, ¿verdad? Está renunciado a su vida anteriormente, porque tú estás tomando un paso adelante, ¿verdad? Entonces se convierte en una vida con un propósito diferente de anteriormente que ustedes tenían antes. Entonces, hay una distinción entre creer y ser un seguidor de Cristo, ¿verdad? Porque todos creemos en Dios, ¿verdad? ¿Amén? ¿O no? Ok. So, el siguiente paso es ser un seguidor. Pero sí hay muchos obstáculos cuando uno pone esa disposición de su corazón al principio, porque a veces uno lo quiere de nuestra manera, y esa es la naturaleza. Pero la obra de Dios no se trata como se siente uno, ¿verdad? Se trata de la oveja perdida, del hermano que está pasando por problemas, del joven que está en drogas, del joven que no tiene esperanza, del joven que tiene depresión, hasta un adulto, una familia por lo que está pasando en dificultades, ¿verdad? Pero uno siempre está llamado para alcanzar esas vidas que están perdidas. Entonces, si uno está llamado para alcanzar a otros, tenemos que hacerlo, porque eso es lo que cada seguidor de Cristo es llamado. Entonces, si tú sales afuera de la iglesia, como hoy van a salir, otros pueden ver que tú eres un seguidor de Cristo. Es algo que ustedes se tienen que preguntar. ¿Estoy actuando, es mi personalidad, de Cristo? Si yo tengo los frutos del Espíritu, ¿verdad? Puesto en mi corazón para que otros puedan ver ese fruto en mi alma. Son cosas que uno se tiene que preguntar a uno mismo, hermanos, porque es muy fácil ir a la iglesia, pero es diferente ser seguidor de Cristo, ¿verdad? Entonces, para mí sí fue difícil porque yo creía, pero yo no casi hablaba de Dios en mi trabajo o con mis amigos, porque decía yo, no me siento muy preparada, o tal vez no soy muy buen ejemplo, pero el problema es que no importa lo que uno está pasando, en qué área están en nuestras vidas, si Dios te va a usar, Él te va a usar. Si tú quieres tomar el siguiente paso, Dios te va a ir cambiando a través de tu obediencia y tu disposición de tú quieres hacer en la obra de Dios. Entonces lo que yo hice fue primero postear los versículos del día en mis redes sociales. Ya saben que en la aplicación de la Biblia hay versículos del día, ¿verdad? Entonces dije yo, si los jóvenes no lo miran voluntariamente, tal vez cuando hacen el clic en mi historia, tal vez lo puedan leer ahí, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo pensé, pero a la misma vez lo pensé 2 veces, porque dije yo no sé si
Esto era mi pensar, ¿verdad? Dije yo, tal vez no soy muy cristiana para publicar esto, pero dije, no tengo que escuchar el enemigo, tratando de pararme. Entonces, lo que yo lo hice, obedecer lo que Dios me estaba poniendo en mi corazón, y lo hice. Entonces, a través de esa obediencia, de compartir la palabra en mis redes sociales, mis clientes, yo trabajo en barbería, entonces mis clientes pudieron ver esos versículos que yo posteaba casi todos los días, bueno, me acordaba, ¿verdad? Pero a través de mis clientes comenzaron a practicar conmigo sobre de Dios, y eso es algo bueno, porque yo nunca hacía eso, ¿verdad? Yo nunca me sentía como, ay, yo sé lo que estoy hablando, ¿verdad? O algo así. Pero el problema es que uno puede compartir nuestra experiencia con Dios. Tú no tienes que saber mucho, es importante saber mucho, ¿verdad? Pero cuando tú vas comenzando, lo que vale es lo que tienes en tu corazón y tu experiencia por lo que estás pasado y lo que Dios te ha ayudado en tu vida. Entonces, eso es lo que yo pude practicar con mis clientes, y en la verdad compartí mi vida espiritual, pero yo nunca pensé que iba a pasar eso a través de mi posición. Y son cosas pequeñas que uno puede pensar, ay, solo voy a publicar esto, pero la verdad eso abre muchas puertas para otras personas que pueden venir hacia ti y comenzar a hablar de las cosas que ellos no están muy seguros, ¿verdad? Entonces, yo le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad de hablar de Cristo y poner una semilla en sus corazones a mis clientes, porque había muchos clientes, amigos, ¿verdad?, que gracias a Dios Él me comenzó a usar y yo pude compartir de la palabra de Dios. Entonces, uno siempre solo debe tener un corazón dispuesto y ser obediente a Dios, porque es muy fácil decir, Dios, úsame. Es fácil decir, Dios, úsame. Pero si tu corazón no está dispuesto y si tú no eres obediente, ahí es la cosa difícil, ¿verdad? Entonces, voy a compartir un versículo, Santiago 2, versículos 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve uno alegrar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma a saciarse. Pero si no lo da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Así también la fe por sí sola no tiene obras. Si no tiene obras, está muerta. Entonces, solo creer, lo que dice el versículo de verdad en Santiago 14 a 17 dice, solo creer no es suficiente, hay que seguir a Dios con todo, que otros puedan ver nuestros frutos, que tú puedas salir de la iglesia y ver, ok, esta persona es diferente a los demás, con los que yo me junto, ¿verdad? Y Él, despaciamente, hermanos, este camino no es así, ¿verdad? Ustedes bien saben, Él va a comenzar a obrar en nuestras vidas y Él te va a ayudar a seguirlo, ¿verdad? Puede ser difícil, pero la verdad no es difícil. Si tú tienes un Dios poderoso a tu lado, ¿por qué va a ser difícil? ¿Verdad? Entonces hay que comenzar a cambiar, a comenzar a, obviamente, inscribirse en los estudios bíblicos, en los discipulados, porque esa es la única manera que lo vamos a forzar. Y si uno se quiere ser confortable en hablar las cosas de Dios, uno se tiene que poner en posiciones que uno no cree que uno lo puede hacer, ¿verdad? Porque esa es la única manera que uno puede crecer en el camino de Dios. Entonces, un ejemplo como un testimonio que puedo dar es que yo conocí a una muchacha, ¿verdad?, en una escuela, y yo publiqué un post que era un evento que iba a pasar en Downtown, un concierto cristiano, no sé si ustedes se acuerdan cuando pasó eso, pero yo lo publiqué, ¿verdad?, en una plataforma de redes sociales, y ella deslistó y me dice, ¿cuándo va a ser eso? Entonces le dije yo, va a ser este día, ¿quieres venir? Entonces ella tomó la decisión de venir y ella le gustó, gracias a Dios, y comenzó a asistir en la iglesia. Entonces los jóvenes, los martes, y comenzó a venir a los domingos también. Y a través de los meses o las semanas que pasó, ella decidió entregar su vida a Dios y también se bautizó. Entonces yo le doy gracias a Dios porque ¿qué tal si yo nunca hubiera publicado eso? ¿Qué tal si yo nunca le hubiera dicho, ¿quieres venir conmigo? A veces son cosas que uno no piensa, hermanos, pero hay cosas pequeñas que pueden cambiar la vida de otros, ¿verdad? Y son cosas que uno puede decir, yo miro a alguien, no me da pena ir a ayudarles. No, pero eso es una oportunidad que Dios te puede usar. Y uno a veces no lo entiende, pero Dios sí sabe lo que tiene planeado para tu vida, ¿verdad? Entonces, ya no es fácil, pero uno como cristiano tiene que hacer fuerzas, porque no va a ser la fuerza de uno, Dios nos va a dar la fuerza a nosotros. Entonces, así como jóvenes, puede ser una cosa pequeña, como les dije, pero
Dios te puede usar. Entonces, hay una estadística de 4% de la generación Z que conocen de la Biblia. Si ustedes lo piensan, dicen, oh my, eso es un poco sorprendente, ¿no? Que solo 4% tienen conocimiento de la iglesia, de la Biblia. Entonces, hay que comenzar a levantar los jóvenes, pero también uno se tiene que levantar primero como iglesia para poder alcanzar a otros. Entonces, para alcanzar esta generación que está en necesidad de Dios, los padres también necesitan comenzar a cambiar el ambiente de la casa, porque todo comienza en la casa. Es muy fácil decir, tú tienes que hacer esto, pero si uno no lo hace primero, ¿a dónde estamos? ¿Verdad? Entonces, instruir a los hijos también tiene muchos factores de esta estadística, pero Dios tiene el poder para cambiar no solo los números, pero también las vidas de los jóvenes también. Entonces, ahí les animo, hermanos, que comenzamos a ser seguidores de Cristo, no solo creer en Dios, porque Dios tiene grandes planes para nosotros, no importando en qué situación, en qué cosas tú estés ahorita atrapado, en el gran hoyo que dicen los güeros, que estás ahí metido, pero Dios tiene el poder para sacarte y poder usarte para su propósito. Gracias.